Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, porque siempre para mí es un- algo muy especial poder conversar en una sede universitaria y conversar con las y los estudiantes, que son obviamente, que fueron siempre el motivo principal por el que di lecciones en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, por casi 30 años, porque para mí es digamos, la causa fundamental, el motivo fundamental que me mueve a hacer otras cosas que tienen que ver con la justicia o con el derecho, pero el corazón mismo de toda la actividad mía es lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con los estudiantes, lo que tiene que ver con las universidades. Quiero agradecerte mucho y agradecerle a los colegas y las colegas de la sede de Guanacaste esta invitación para conversar de un tema que, que me parece de enorme importancia. Me dijiste que el curso era este, de, de qué es el curso, de conciliación, sí, pero ¿qué es? ¿Son derechos humanos? ¿Qué es? Perdón, el curso es sobre, se llama curso para, no, perdón, tópicos para una cultura de paz. Entonces abordamos cosas desde derechos humanos, abordamos lo que es cultura de paz a partir de la ONU, 1999, entramos en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, entre otros temas que se tocan es la reconciliación, pero Bueno, es un tema que cuesta entenderlo, ¿verdad? a cualquiera le cuesta entenderlo. Hoy día, ¿Cómo se hoy, logra, verdad? hoy día es que prácticamente no lo hemos logrado. Pero vamos a ir conversando y luego también los estudiantes, vos, Jody, Fernando, pueden hacerme preguntas para hacerlo más tiempo conversatorio. Me interesa mucho también que los estudiantes y las estudiantes puedan participar y hacerme preguntas o observaciones e incluso objeciones a lo que yo pueda decirle. Porque eso creo que todos aquí vamos a estar de acuerdo. Me parece que no habrá Me parece discrepancia perfecto. en que en este momento en Costa Rica estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy turbulentos, social, económica, políticamente. No solo en Costa Rica, obviamente. Si le damos una vuelta al globo terráqueo, yo creo que difícilmente encontraremos un pedacito de planeta en donde podamos hablar de paz verdaderamente. Lamentablemente hemos vuelto a sufrir conflictos armados muy graves alrededor del planeta que nos tiene a todas y a todos siempre en grave riesgo. Aquí en Costa Rica, para centrarnos en lo que hoy podemos conversar, la, estamos viviendo una terrible violencia social, política y económicamente. Es una terrible violencia la que estamos sufriendo, que está haciéndole muchísimo daño, pero muchísimo daño a nuestro tejido social. Son momentos como este en que estamos esta tarde para que juntemos nuestras manos, nuestras cabezas y nuestros corazones para reflexionar en todos los medios y mecanismos de los que disponemos para reconciliarnos y poder vivir en paz. Costa Rica no puede seguir viviendo como estamos viviendo. No es posible que día a día eh, haya cada vez más muertos por razones que se atribuyen al narcotráfico,
Pero aún peor para mí, que haya cada día más mujeres muertas, más feminicidios que se cometen, que haya una violencia social que nos acongoja profundamente y de la que todos somos víctimas, pero también de alguna manera todos somos responsables. Y ahí es donde quiero que conversemos, y ahí es donde quiero que nos oigamos los unos y las unas a los otros para ir avanzando en esto que ustedes están proponiendo hacer, que es una cultura de paz. Vamos a centrarnos en Costa Rica, en la historia de Costa Rica. Si ustedes lo saben, mis jóvenes y mis jóvenes amigas, desde 1821 tuvimos periodos turbulentos de guerras. A veces que cuando repasamos la historia del país, que hasta para decidir cuál era la ciudad capital, que hubo una guerra. Yo no sé si ustedes recordarán de alguna clase de estudios sociales lo que se llamó la guerra de la ambulancia, porque para que hubiera paz entre Alajuela, Heredia, Cartago y San José, se hizo un pacto y era que cada 3 meses se cambiaba de capital y por eso se llamaba la ley de la ambulancia. Si ustedes no la han visto, véanla en la clase de estudios sociales porque es realmente increíble. La ley de la ambulancia se llamaba porque cada 3 meses había que agarrar los chunches de los libros y todo, y la Virgencita de los Ángeles, y jalar para la próxima capital. Hasta que finalmente San José ganó y la capital se asentó en San José. Pero hemos tenido durante toda nuestra historia, hemos tenido periodos realmente muy difíciles donde el tejido social nuestro se ha roto y luego, sin embargo, hemos logrado reconstruirlo. Yo les diría, para que podamos encontrar un punto de partida, que la peor de todas estas etapas turbulentas en donde no hubo paz y donde la reconciliación prácticamente no existía. Yo les diría que nos fijemos en la guerra civil del año 48, de 1948. Ninguno de ustedes, por supuesto, había pensado ni nacer. Es muy probable que la época, esa generación, la de las abuelas y los abuelos de ustedes, los que hayan sufrido la guerra civil del año 48. Yo estaba iniciando mis estudios de la escuela primaria en Punta Arenas cuando estalló la guerra civil y lo que tuvimos que vivir en todo el país en esos meses. Fueron casi 3 meses de guerra. Hubo por lo menos 2.000 muertos, hubo centenares de heridos, hubo exiliados, se dañó profundamente nuestra educación. Hubo en la Universidad de Costa Rica, hoy día están recién tratando de reparar la memoria histórica de un grupo de docentes muy distinguidos, entre ellos uno de los fundadores de la Universidad de Costa Rica, don señor Tinoco, que fueron expulsados después de que la guerra civil la ganaron el Ejército de Liberación Nacional que encabezaba don José Figueres. Eso fue una época, esa es una época a la que tenemos que ponerle mucha atención, porque de ahí tenemos que sacar lecciones y aprender, donde hubo un odio y una división muy profundos en la familia costarricense. Hubo familias que quedaron divididas, unos entre los que ganaron y otros entre los que perdieron esa guerra, no se volvieron
ni siquiera comunicar, no se volvieron a hablar. Fue una etapa en donde quienes ganaron la guerra cometieron actos incalificables de venganza y de odio contra quienes perdieron la guerra, y quienes habían perdido la guerra en su momento habían también llevado adelante actos totalmente incalificables contra el ordenamiento jurídico. Esa es una etapa a la que una tarde como hoy tenemos que ponerle atención. ¿Cómo nos reconciliamos? ¿Cómo salimos de esos momentos difíciles? ¿Cómo salimos adelante de esa etapa hasta llegar a la etapa que hemos vivido y que ahora en este momento, lamentablemente, vemos peligrar de nuevo por la insania mental de quienes tienen que tomar decisiones que están haciéndonos mucho daño? Pero dejemos eso para el final o la discusión. ¿Cómo salimos de la guerra civil? ¿Cómo nos reconciliamos? ¿Cómo fuimos superando esos odios? Yo diría que lo que había ocurrido en Costa Rica en la década de los 30 y de los 40 sembró una semilla muy importante. Porque en la década de los 30 y sobre todo en la década de los 40, Costa Rica había, había aceptado incluir en su ordenamiento jurídico todo lo que hoy conocemos como las garantías sociales. Fue el momento en que en la Constitución de Costa Rica de esa época se incluyó el capítulo de las garantías sociales y de los derechos económicos, sociales y políticos. Fue este momento un momento crucial en la historia de Costa Rica. Fue el momento en que se fundó la Universidad de Costa Rica, fue el momento en que se fundó la Caja Costarricense de Seguro Social, fue el momento en que se promulgó el Código del Trabajo. Es decir, instrumentos sociales importantísimos para la paz y la igualdad. Y además, y esto es algo que en nuestro país tenemos que defender y recuperar, porque lo hemos perdido, que es la importancia de la educación. Nada de eso hubiera sido posible si no hubiéramos tenido los instrumentos de educación que ya veníamos fortaleciendo desde el siglo XIX, en donde los diferentes gobiernos de la República habían insistido en la educación, en la necesidad de educar mujeres y hombres, y esa cosecha fue la que recogimos para que, junto con las garantías sociales, con esos derechos económicos, sociales y culturales, nos dieran los instrumentos para poder reconciliarnos. ¿Por qué? Porque gracias a ese tipo de legislación, gracias a ese tipo de educación, gracias a ese tipo de trabajo colectivo, en Costa Rica fuimos construyendo una sociedad más igualitaria, más justa. Esto coincide en Costa Rica con un suceso mundial muy importante, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, adoptado por las Naciones Unidas. Permítanme recordarles que mientras todas esas cosas pasaban en Costa Rica, en los años 40, y teníamos todos estos problemas, en el mundo se libraba una de las que hasta ahora es las peores guerras que ha padecido el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en donde el horror del Holocausto y los 6 millones de judíos
asesinados por la insania de un loco que fue seguido por otros locos que le hacían caso. Hizo que se sacrificaran por el solo hecho de ser judíos 6 millones de personas y además 2 millones más que aportaron los deficientes mentales y los gitanos. O sea, más de 8 millones, solo en ese tipo de problemas. Además, tuvimos un holocausto nuclear, porque además a Estados Unidos se le ocurrió que había que terminar de convencer a Japón que acabara la guerra, tirándole 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades donde lo que había era civiles inocentes. Bueno, ese horror de la Segunda Guerra Mundial, logra hacer, tal vez por primera vez, que un grupo sensato de personas, de entre las cuales yo siempre distingo la figura de Eleanor Roosevelt, pudieran formar una organización dedicada a la paz y la seguridad del mundo, que son las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas, que nacen en el año 45, en 1945, nacen, según su carta fundamental, para asegurar la paz y la seguridad internacionales. Y en esta organización internacional que nace para la paz y la seguridad internacionales, este grupo que encabezaba Eleanor Roosevelt logra que en diciembre del año 48 se apruebe un documento en el que se venía trabajando por mucho tiempo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración universal que tiene los principios fundamentales asentados de lo que debe ser la ética de una cultura de paz, porque no solamente es de derechos, es también de responsabilidades. Pero hay una columna vertebral en esta Declaración Universal que dice, en el artículo primero dice, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Esta es, en mi opinión, la columna vertebral de cualquier proyecto de paz y de reconciliación. No es posible que haya paz y reconciliación si todos los seres humanos no nos respetamos por igual como seres dignos de los derechos fundamentales. Entonces, es una época, a veces las estrellas se alinean correctamente, y es una época en que en Costa Rica se nos alinean las estrellas de lo que ocurre después de la Guerra Civil, junto con lo que ocurre en Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque la Guerra Civil de Costa Rica, que termina con un pacto de concordia, con un acuerdo entre las partes que estaban enfrentadas en la guerra civil. Y en ese pacto se comprometen los vencedores con los vencidos a que se va a respetar escrupulosamente todo lo que son las garantías sociales, económicas y políticas de Costa Rica. Y se respetan. Y entonces, estos instrumentos que se vierten además en la Constitución que se aprueba en 1949, que además incluye 2 elementos esenciales para la paz y la concordia. Una es el voto de las mujeres, por el cual se había venido batallando desde principios del siglo XX, y otro fundamental, la abolición del ejército. Sin estos 2 instrumentos, nosotros no hubiéramos podido salir adelante con
una sociedad de paz y reconciliación como la que salimos adelante. Entonces, fíjense, amigas, amigos, tenemos un núcleo básico, fundamental, de derechos económicos, sociales, culturales, que nos garantizan la educación y nos garantizan la salud. Y nos garantizan que no vamos a invertir fondos públicos en armas ni en estupideces como los ejércitos, sino que lo vamos a hacer en escuelas, en hospitales, en carreteras, en llegar a todos los rincones del país con todos los instrumentos de la modernidad, como fue el Instituto Costarricense de Electricidad y como fueron los bancos nacionales que se fueron estableciendo. Es decir, hay un convenio social que se arma a partir de instrumentos jurídicos y políticos alrededor de la educación para que Costa Rica construya una democracia ejemplar. Una democracia, la nuestra, que hasta ese momento no había sido completa, porque cuando a mí me dicen que Costa Rica hace poco andaba celebrando 200 años de democracia, yo les decía, pero de la mitad de la democracia, porque una democracia donde las mujeres no votábamos no era una democracia completa. La democracia completa comienza en el año 49 con la Constitución del año 49. Ahí sí, ya somos una democracia completa. Tenemos un país que se construye sobre la base del derecho, de la justicia, de la paz, de la igualdad. Nos ha costado mucho. Es decir, no ha sido fácil. Para ningún gobierno de nuestro país fue sencillo, pero fuimos dando pasos hacia adelante para tener cada vez una sociedad mejor. Cuando se funda la Universidad de Costa Rica en el año 40, había habido en nuestra historia una universidad, la de Santo Tomás, que había formado por unas épocas profesionales en derecho y en farmacia fundamentalmente, que luego un maestro de vocación y que a quien la educación de Costa Rica le debe mucho, que es don Mauro Fernández. Él es el ministro de Educación. Y don Mauro funda a finales del siglo XIX los colegios más importantes que para entonces públicos. Ojo, estamos hablando de educación pública, que es muy importante en nuestro país. Fundan el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas, el Liceo San Luis Gonzaga de Cartago y el Instituto de Alajuela. Como los pilares de donde comienza a esparcirse la semilla de la educación secundaria por el país. Ya para entonces teníamos además también la escuela primaria, además obligatoria, pública. Es aquí, amigas, amigos, es aquí en donde nosotros tenemos que centrarnos para ver y examinar qué es lo que nos está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Y para no permitir que esto que nos ha costado tanto a todos se siga deteriorando, porque está en manos de irresponsables que no creen ni en la educación ni en pública, ni en la salud pública, ni en nada de esto. Que creen que la Caja del Seguro Social se puede privatizar o que además la educación no importa. ¿Qué importa que los chiquitos de cuarto grado no sepan ni leer ni escribir? O que lleguen a la Universidad de Costa Rica sin saber leer ni escribir. ¿Qué importa? Total, si aquí lo único que interesa es que hagamos plata a todos. No. Yo creo que llegó el momento, en este 2, 3 de mayo,
en el que estamos ahora, que ustedes jóvenes levanten de nuevo la antorcha de Juan Santamaría y quemen el mesón de los filibusteros. Porque es solo así que podremos volver a tener una república de paz y de igualdad como la que queremos tener. ¿Para qué están ustedes en la universidad? Cuéntenme. Yo quiero que ahora me cuenten ustedes. ¿Para qué están ustedes en la universidad? ¿Para qué van a la universidad? ¿Cuántos en la familia de ustedes fueron a la universidad? ¿Ah? Porque les cuento que en mi generación las familias tenían muy poca gente que iba a colegios y mucho menos gente que iba a las universidades. Además, como les digo, la de Costa Rica comienza en el año 40. Entonces, es esto, es esta tela, es este tejido del que les estoy hablando, con el que se construye la paz y con el que se construye la reconciliación. No es odiándonos unos a otros, no es enervándonos, no es irrespetándonos, no es insultándonos, como vamos a construir una sociedad de paz. Vean, hoy día ustedes son de la generación que conoce muy bien las redes sociales. Yo no. Yo les cuento que ni siquiera tengo nada que ver con redes sociales porque realmente me dan mucho disgusto darme cuenta que son usadas en lugar de ser usadas para la educación, son usadas para el odio, son usadas para el insulto. Nosotros no podemos seguir por ese camino. Nosotros tenemos que aprender a respetarnos de nuevo. El que yo piense diferente de ustedes o ustedes piensen diferente de lo que pienso yo, no significa que seamos inferiores. Significa que tenemos una forma de ver las cosas que amerita ser explicada, que amerita ser examinada. Esta cultura de odio, esta cultura, este enervar las sociedades, este mentir como una forma de hacer daño y de destruir, hay que combatirlo. Hay que combatirlo con educación, hay que combatirlo con la paz, hay que combatirlo con todos estos instrumentos que recibimos de quienes nos precedieron en los siglos anteriores, desde que nos fundamos en 1821. Costa Rica está en este momento atravesando un periodo muy difícil. Hay un irrespeto muy grande por quien no piense como nosotros. Hay una falta de todo el engranaje de los derechos humanos dentro de los cuales tenemos que educarnos. Uno de los cuales es la libertad de expresión, de pensamiento, y que se manifiesta en la libertad de prensa. Hoy día no se respeta la libertad de prensa. Hoy día se insulta a quienes ejercen el periodismo. Eso no puede ser. Es decir, nosotros tenemos que recoger velas en este momento y volver a tejer toda esa gama de instituciones democráticas que nos hicieron una sociedad ejemplar, una sociedad donde teníamos oportunidades todos, y no solamente los ricos, o no solamente la gente con más recursos, para ir a estudiar, para hacer una sociedad donde todos tengamos acceso a la educación, donde todos tengamos acceso a la salud, donde todos tengamos acceso al empleo, donde todos tengamos acceso a la vivienda, a todos los derechos fundamentales que consagró el capítulo de garantías sociales, económicas y culturales, y que recogió la Constitución del año 49. Es mentira
que las leyes están obsoletas. Es mentira que las instituciones están obsoletas. Es mentira que no se puede gobernar. Todo eso es mentira. Eso es mentira. Eso es ganas de no hacer las cosas. Eso es ganas de no asimilar una responsabilidad, sino delegársela, hacer que otros se hagan cargo de eso. Yo no puedo, bueno, vaya a ver si la Contraloría puede. No, si la Contraloría no está para eso. Ni la Sala Cuarta, ni los diputados. Cada quien está en la Constitución cumpliendo con los deberes que tiene que cumplir. Y eso es decir, no entender esto deviene, y me van a perdonar mis queridas y mis queridos amigos, de que hace rato que en la escuela primaria dejaron de enseñarle a los niños y a las niñas a leer y a escribir. Porque solamente si aprendemos correctamente a leer y a escribir, aprendemos a pensar. Y solo si aprendemos a pensar, podemos discernir el bien del mal. Únicamente. Y tomar las decisiones que entendamos correctamente para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro país que debemos tomar. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos las mismas obligaciones. Y hay que cumplir con ellas. Y todo empieza, mis queridas amigas y mis queridos amigos de la universidad, con el pensamiento claro. Y el pensamiento claro empieza con el estudio, con la lectura. No importa que vean el teléfono, la pantalla, todo lo que las tecnologías con que hoy día se cuenta. Eso está bien, eso ayuda. Pero el cerebro es el cerebro. Y el cerebro hay que ponerlo a trabajar. Y se pone a trabajar si sabemos cómo. Y si sabemos cómo es sabiendo leer y escribir correctamente. Por eso la educación es fundamental para nuestra democracia. Por eso la salud es fundamental para nuestra democracia. Y por eso es que solo en la democracia podremos encontrar la paz. Vean lo que está ocurriendo en el mundo. Es espantosa la guerra en la península de Gaza. Es espantosa la guerra en Ucrania. Es espantoso lo que pasa en muchos países en África. ¿Y por qué? Porque son crímenes de odio los que se levantan. Y contra esos crímenes de odio es que la paz y la reconciliación tienen que operar. Solamente así podremos tener un mundo de paz. Las Naciones Unidas nacieron para ser un organismo dedicado a la paz y a la seguridad internacionales y no ha cumplido con sus deberes. Es increíble cuando se lee la historia de los primeros años de Naciones Unidas. Pensando en ustedes, anduve buscando precisamente unos párrafos de las cosas que pasaban en Naciones Unidas en los primeros años, incluso antes de la Declaración Universal, en que había una mujer que les dije que se llamaba Eleanor Roosevelt, que trabajaba incesantemente, y esto va dirigido a las muchachas sobre todo, porque sin las mujeres tampoco nada de esto es posible. Eleanor Roosevelt en el año 46, en una Asamblea General de Naciones Unidas, le dijo a las mujeres del mundo, en una carta a las Naciones Unidas, pueden ser un instrumento para conseguir la paz si le dedicamos la misma energía que desplegamos para ganar una guerra. Las mujeres reclaman cosas que los hombres olvidan. Las mujeres no hemos empezado las guerras. Las mujeres hemos sufrido las guerras. Las mujeres hemos sido, en su gran mayoría, las víctimas de crímenes atroces
cometidos en las guerras, los crímenes de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, lo que les quiero decir, mis jóvenes amigas y amigos, es que tenemos los instrumentos para hacerlo. Tenemos cómo hacer la paz. Tenemos cómo hacer la reconciliación. Pero tenemos que dejar de lado el odio, el rencor, la envidia, el ego. De creer que nosotros somos los únicos que vamos a salvar el mundo y que lo vamos a salvar de esa manera. Porque no lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es destruyéndolo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Repasemos los derechos humanos. Repasemos los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Repasemos todo lo que son las garantías institucionales de nuestra democracia. En un curso como este que llevan con Lauren, háganlo, discútanlo, sugiéranlo y vayan por ahí predicándolo. Yo tengo muchos años de andar predicando y seguiré predicando que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. A mí me gustaría saber si ustedes creen que o quieren preguntarme cosas que no les haya dicho o que les haya omitido. Estaba apuntando algunas preguntas, pero ustedes pueden hacerlas. Laura. Sí, muchísimas gracias, doña Elizabeth. Creo que es súper importante escuchar de su experiencia y de nosotros mirar hacia atrás. Aquí los estudiantes han planteado algunas preguntas y quería, para que usted pueda ver los estudiantes, invitar a algunos de ellos que vengan a plantearle directamente a usted la pregunta. Entonces, Ania, te voy a llamar, porfa, que nos comparta la pregunta que tiene para doña Elizabeth, porque creo que es súper pertinente. Don Fernando Gutiérrez también podría preguntar, pero yo creo que ya se fue. No, ahí está, Fernando. Aquí estoy, doña Elizabeth. Ahora hablamos y ahí le tengo una preguntita. Vamos Viera a qué darle chance, emocionado y Miguel. feliz estoy de verla realmente. Muchas gracias. Jody también está autorizada a preguntar. Pase, Ania. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mía. Gracias por responder las preguntas y estar aquí en esta charla. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que se debería de hacer para disminuir la violencia y la inseguridad en Costa Rica? ¿Y quiénes deberían de encargar de hacerlo? Mira, la violencia, como les mencionaba al principio, la violencia es un fenómeno social que nos afecta en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestras calles, en el país. La violencia es lo contrario del respeto. Si yo te respeto y vos me respetás, no hay campo para la violencia. Si tenemos discrepancias o diferencias, pero yo te respeto y vos me respetás y vos entendés que lo que yo te digo puede tener razón y yo entiendo que lo que vos decís puede tener razón, no hay campo para la violencia. Entonces, nosotros en nuestros hogares, nosotros en nuestros núcleos de amigos, nosotros en nuestras universidades, nosotros tenemos, y yo te diría, ¿tu nombre es? Perdona, ¿cómo te llamas? El nombre. Ania, me llamo. Ania. Yo te diría, Ania, que, decime una cosa, vos tenés hermanas y tenés hermanos. Una hermana tengo. Tenés una hermana. Muy bien. Con esa hermana puedes construir una relación de respeto, de amor,
que hagan que puedan relacionarse de esa manera con el resto de la sociedad. Desde que se nace, hay una responsabilidad familiar para que las niñas y los niños reciban las mismas oportunidades y puedan ser criados con las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces, la violencia familiar es fundamental para eliminar la violencia social. Ahora, la violencia social, y eso es responsabilidad de las familias y responsabilidad de las entidades académicas escolares. La violencia que estamos viviendo, producto de lo que se conoce como el narcotráfico, eso tiene un responsable que es el gobierno. El Ministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo, junto con las instituciones del Poder Judicial, que combatir la violencia que proviene del ejercicio del narco. Hoy en día, lamentablemente, en el mundo, los narcos, los que manejan las drogas, son muy poderosos económicamente. Si uno revisa, por ejemplo, las noticias de México, te das cuenta cómo se mata a la gente, qué cantidad de muertos hay ahí, pero ya nosotros, y lo mismo pasó en Colombia y sigue pasando, y lo mismo ya nos ha pasado a nosotros. Este tipo de violencia es una responsabilidad del gobierno. Pero hay una cosa que es muy importante, Ana. Se llama prevención. Igual que combatir el delito, igual que combatir a los delincuentes, igual que sancionar a los delincuentes con las leyes penales que deben ser adoptadas por la Asamblea Legislativa, porque deben ser adoptadas por la Asamblea Legislativa. Igual que eso, está toda la parte de la prevención. Y la prevención es donde entra la educación, es donde entra la salud, es donde entra la oportunidad. Si vos le das a tus amigas, a tus amigos, la oportunidad de educarse en esas líneas, no tendrán problemas posteriormente. La prevención se basa precisamente en evitar que esas cosas ocurran. Pero cuando ocurren, entonces quedan las autoridades judiciales y lamentablemente las cárceles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ania. Tenemos muchos estudiantes que están muy preocupados por el tema del narco, porque ellos mismos viven esa violencia de cierto modo diariamente, aunque sea ellos caminando a sus casas, que están preocupados que se van a enfrentar eso, que no quieren salir de noche por esos temas. Entonces creo que es definitivamente muy presente, se ha llegado a ser muy presente. Y mira, pero sí es muy importante que el asunto se enfoque también por el lado de la prevención. Es decir, todas las autoridades públicas y todas las autoridades, digamos, familiares y los grupos sociales y las municipalidades. Para mí aquí, las municipalidades pueden jugar un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con prevención. Ahora que estamos estrenando municipalidades, que haya programas de deportes, que haya programas de entrenamiento, que haya aperturas para llegar a estudiar, para llegar a preguntar, es todo lo que tiene que ver con prevención. Nosotros tenemos en Costa Rica gran cantidad de instituciones, y te menciono las municipalidades porque ahora están empezando las municipalidades. Tiene que haber ahí programas
para proteger a las mujeres, para proteger a los menores. Y toda esa prevención tiene que anteceder a que ocurran los delitos. Porque si ocurren los delitos, lo que recogemos son los muertos. Aquí tengo varias preguntas súper interesantes por parte de los estudiantes que me gustaría poderlos llamar todos a que vengan a plantearte una pregunta, pero voy a llamar a Gaudí porque creo que Gaudí planteó una pregunta interesante. Sí, venga Gaudí, por decir, Todos son, están como todos asustados. ¿por qué? Decirles que nunca comí chiquitos. Nunca comí chiquitos. Mis estudiantes me tenían pavor, pero era porque no estudiaba. Y entonces, claro, llegaban a la clase sin estudiar y sabían que yo, con solo verles la cara, sabía que no habían estudiado y los llamaba. Y entonces me tenían pavor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, gracias, mía. ¿Cómo te llamas? Gaudí. Katy. Ok. ¿Qué me querías preguntar, hombre? Espera un segundito que está sacando ahí. Yo quería preguntarle que ¿cuál sería una de las cosas que fomentan una cultura de paz que usted haya logrado? Mira, yo te podría decir que de lo que más me he sentido siempre muy satisfecha es de haber contribuido a la educación. Haberle dedicado muchos años de mi vida a la educación. Porque cuando sembras, recoges, y lo que sembras en la educación, lo recoges en frutos de paz. Para mí, la educación por eso es que es absolutamente crucial. Sí, yo me enfermo, si me lo perdonas, de oír a una señora que ocupa un ministerio como el de educación decir estupideces que no tienen nada que ver con lo que es la educación, lo que fue la educación en este país, con maestros, con ministros como Francisco Antonio Pacheco, como María Eugenia Dengo, como Eduardo, bueno, un montón de ministros de los últimos años, digamos. Si me preguntas, yo me siento que he contribuido en la medida de todo lo posible a la paz a través de la educación. La otra contribución, te podría decir, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con el apoyo a las víctimas de los conflictos. Cuando me tocó trabajar con las víctimas de los graves crímenes de guerra cometidos en las guerras de la Yugoslavia o en África, y sobre todo, te diría yo, con la experiencia que tuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el trabajo con las víctimas, porque la justicia no es solo llevar frente a tribunales a los responsables de los crímenes. La justicia es también entender lo que es el dolor, lo que es la pérdida, lo que es la angustia para las víctimas. Y entonces todo lo que trabajé en esos años en la Corte, con todos los programas que tenían que ver con el apoyo a las víctimas, para mí son aportes, aunque fueran pequeños,
pero son aportes para la paz. Porque si trabajas por la paz, estás trabajando por la justicia. Eso sería todo. Gracias. No, gracias, Angie. Gaudí. Viene un estudiante más que ya viene de camino, así que le va a hacer una pregunta más. Claro, pero ahí los muchachos se asustaron. Las muchachas, aquí hay uno. Buenas ¿Te llamas? tardes, maestra. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Jefferson. Bueno, mi pregunta es cómo nosotros como estudiantes y jóvenes podemos tomar la iniciativa para poder generar un cambio en Costa Rica. O también, como usted mencionó antes, tomar la antorcha. Bueno, no me lo tomé literalmente. No, no vayan. No. Me estaba refiriendo en sentido figurado para tomar la antorcha. Mira, Jefferson, fíjate que de ustedes depende el futuro. Así te lo digo, de ustedes depende. De que ustedes tomen conciencia de lo que nos está ocurriendo, de cómo nos está afectando, de cómo tienen que defenderse juntos, haciendo trabajos de grupo, haciendo trabajos en las comunidades de ustedes, observando, asimilando con tiempo ciertos lo que les llame la atención que no está funcionando bien. La unión hace la fuerza y tenemos que trabajar juntos y juntas para poder levantar conciencia. Conciencia es muy importante. Levantar conciencia de lo que está ocurriendo. No dejar que nos manipulen. No dejar que nos manipulen. Porque hay mucha gente hoy día interesada en manipular, sobre todo a la gente como ustedes. Con esas almas puras y con esos cerebros casi sin usar que tienen ustedes. Tienen que dedicarlos. Es una broma. Yo sé que el tuyo está puesto a trabajar. Tienen que levantar la conciencia, tienen que hacer conciencia propia y repartir con los demás para llamar la atención sobre lo que nos está ocurriendo y no dejar que nos manipulen y trabajar hacia las cosas que hay que hacer y participar. Hay una cosa que hace tiempos viene dándose en este país y es que le dicen a la gente joven que no se metan en política porque la política es sucia. Eso es lo que nos decían a las mujeres cuando no querían darnos el derecho al voto, que para qué queríamos votar si la política era sucia. No, mijo, la política es, pues puedes leerlo en los griegos, es el arte del gobierno. Y para saber gobernar tenés que estar preparado. Y para poder hacerlo tenés que participar. Hay que participar, no tenés que participar en un partido político. No estoy hablando de eso. Tenés que participar en lo que ocurre en tu barrio, tenés que participar en lo que ocurre en tu familia, tenés que participar en lo que ocurre en tu universidad. Ahí, entrar ahí, ver qué está pasando, ser parte, opinar, tener criterio. Y si te parece que tenés razón, pelear por lo que tenés razón. Y si no, oír con mucha atención lo que digan otros para poder aprender de lo que otros digan. Eso es toda una tarea, mijo. En este momento, de todos los problemas que hay en el mundo, ustedes lo saben muy bien, no lo mencioné, pero ustedes lo saben muy bien, el cambio climático nos tiene realmente al borde de la catástrofe. Bueno, pues decir que no se metan
que no agarren la antorcha de Juan Santamaría, pero entonces agarren la pala, ¿verdad? Y comiencen a sembrar, porque hay que sembrar árboles, hay que replantar, hay que hacer muchas cosas para que el cambio climático no nos absorba. Vean los calores que estamos viviendo, que antes eran propios solo de Guanacaste y que ahora son por todo lado. Es decir, es un mundo entero el que tenés por delante, mi hijo, no lo desperdicies. Gracias, Jefferson. Muchas gracias a usted. Gracias, estudiantes. Por ahora no los voy a molestar más y más bien voy a cederle la palabra a mi colega Fernando por si acaso quería plantear una pregunta. Si estás por ahí todavía. Sí, Yo sí, creo que ya aquí- se fue, yo creo que ya se fue a comerse un Churchill. Bueno, primero que todo, pues un gran saludo, doña Elizabeth, tantos años de haber trabajado juntos, hace como 23 años, desde la quema de la Casona, cuando trabajaba en parques nacionales. Así es. Pues un gusto tenerla acá y bienvenida. Esta es su casa, la Universidad Nacional. Ahora trabajo aquí, ya no trabajo en parques. Doña Elizabeth, dos preguntitas. La primera es, ¿por qué cree usted que las Naciones Unidas no han asumido ese rol, como decía usted, ese rol como preponderante a nivel mundial en lo que es una cultura de paz? Aprovechando que la mayoría de los países están ahí debatiendo cosas a nivel mundial. Esa sería la primera. Mira, vos sabes que las guerras las empiezan los que creen que las van a ganar y, y giran alrededor del poder. Giran alrededor del poder. Las mujeres no empezamos las guerras. Lo lamento mucho, pero la empiezan los hombres. Bueno, hay algunas, ¿verdad? Por ahí, algunas, unas Margaret Thatcher y esas cosas, pero son muy pocas. Es el ejercicio del poder, la hegemonía mundial de las famosas potencias. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo 4 países que se arrogaron el triunfo de esa guerra, que fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Y entonces, estos países, que las Naciones Unidas se fundan en el año 45, toman la hegemonía sobre los países que se aproximan a sus ideologías. Entonces, en los Estados Unidos y Francia e Inglaterra, como la Unión el Reino Unido, y los países, por ejemplo, en nuestro continente, forman el grupo de Occidente. Y la Unión Soviética, que además poco, inmediatamente después, aparece el muro de la Unión Soviética, la cortina de hierro. Esos, como resultado de la guerra, se hacen realmente los dueños de los gobiernos de países que quedaban cerca de Rusia. Ahí tenés los checos, los eslovacos, los húngaros, ¿cómo se llaman? Los polacos. Y a estos los rusos les caen encima. Porque incluso cuando eventualmente hay un momento en que se quieren independizar, como pasó en Hungría o como pasó en Checoslovaquia, los rusos los aplastan. Por eso es, pero además, eso lo reflejan en el poder en Naciones Unidas. Entonces, no comparten el poder, no comparten la idea de la paz, no comparten lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que quieren siempre es ejercer el poder. Y al ejercer el poder, eso es lo que terminamos en las guerras. Es por eso, y por eso es
que las Naciones Unidas no han dado. Hay parte, digamos, de programas de las Naciones Unidas en que se ha logrado todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, lo que tiene que ver con los niños. Recientemente que se acordaron que las mujeres existíamos, todo lo que tiene que ver con los programas de las mujeres. Pero el poder es que tiene que ver con la plata y que tiene que ver con los organismos financieros del mundo y los grandes poderes económicos del mundo. Esos son los que manejan las cosas, y esos no están interesados en la paz, están interesados en el poder y en el dinero. Así que hay que seguir trabajando, mi viejo. Y la segunda pregunta es, con toda la experiencia que usted ha generado a lo largo del tiempo, en los últimos años, las redes sociales han sido atroces en infundir miedo, los periódicos son sumamente amarillistas y entonces todos los días nos despertamos con el susto de una tercera guerra mundial, porque ese es como el tema y el plato del día. Con su visión, ¿qué considera usted cómo va a ir el mundo en los próximos años? Mira, Fernando, yo debo decirles que yo soy optimista. Yo siempre he pertenecido a la categoría de los optimistas. Y por eso he trabajado en derechos humanos, porque creo que hay una semilla que se puede sembrar y dar frutos positivos. A mí me parece que una tercera guerra sería nuclear y sería catastrófica. No creo que a Putin le dé por ahí, ni al chinito, ni de China y los Estados Unidos, aunque en Estados Unidos hay uno que es bastante loco, que tiene posibilidades de volver a la presidencia. Yo no creo que haya no creo que estemos a puertas de una tercera guerra. Creo que tenemos grandes riesgos y creo que tenemos que hacer todo lo que podamos para que eso se aplaque y seguir trabajando en lo que hay que trabajar, ¿verdad? En que la paz sea posible, en que las oportunidades sean posibles, en que los seres humanos nos respetemos. Y yo, volviendo a las famosas redes sociales, yo no te puedo decir nada porque yo ni las veo ni las oigo, y la prensa amarillista tampoco. Veo algunos periódicos de prensa escrita y veo prensa internacional seria, que sigue habiéndolo en Estados Unidos y en Europa, para enterarme más o menos de por dónde anda la cosa. Con las redes sociales lo que me da mucha lástima, porque sería un instrumento fabuloso de educación, pero las han convertido en una cloaca, es lo que hay. Entonces, si uno quiere meterse en una cloaca, abre las redes sociales. No las sabrás, no te enteras ni de lo que dicen. A mí a veces me dicen, ¿vos has visto lo que dicen tuyos? Mira, no, ni digo, ni me entero, ni nada. ¿Qué vas a hacer? No les vas a contestar. Ahora resulta que hay una cosa que se llaman los troles y que deberían dedicarse a las causas del bien. Algún día se dedicarán a las causas del bien. Sigamos siendo optimistas y mantengámonos trabajando duro con nuestros jóvenes estudiantes para que ellos realmente hereden un mundo mejor. Perfecto, muchísimas gracias, doña Elizabeth. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a vos, Fernando.
Doña Sandra, adelante. Gracias, Fernando. Y Un gracias gusto. por acompañarnos. Gracias a usted. No se te escucha. Está silenciado. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Buenas tardes, doña Elizabeth, y a todos los jóvenes. Soy académica de la Universidad Nacional Campo Liberia, ya a meses de pensionarme. Primero, aparte de lo que le dijo la académica Laura, bueno, para mí es algo fenomenal. Es un honor tenerla hoy a usted en nuestras aulas de la Universidad Nacional de Liberia, aunque sea virtualmente. Me parece algo extraordinario. Personas como usted son lo que los jóvenes deberían de estar escuchando. Sé que tal vez a usted no le gusta, pero soy de la vieja escuela. Es una lástima que jóvenes viendo el celular o aburridos en esta charla cuando deberían de saber que usted es una de las personas más importantes que tiene este país de Costa Rica. Para mí es un honor enorme tenerla en nuestras aulas. Tengo dos preguntas. Una para estos jóvenes, que es más importante el celular que tal vez los planes en sus vidas. ¿Qué le propone usted a estos jóvenes que le están escuchando? ¿Qué tienen que hacer para llegar a un alto puesto como el que usted ocupó en los derechos humanos? Sonia, muchas gracias por tus palabras. Te voy a decir una cosa. Le dije a algunos de los muchachos o muchachas que me hicieron las preguntas y además en la presentación, les hablé mucho de leer. Yo creo que pueden combinar el teléfono, eso de la pantalla y eso, con la lectura. Y creo que en las universidades hay que estimular en las aulas las lecturas de ciertos libros, comentar determinadas temas a través de la lectura. Yo creo que no hay que dejarle toda la responsabilidad a los muchachos y las muchachas. Yo creo que los profesores, yo me he encontrado profesores que les da pereza leer. Y entonces hay que hacer que por ahí empecemos, ¿verdad? Que entonces trabajemos juntos con los estudiantes y bueno, que vean sus teléfonos cuando tengan que verlos, trabajen, porque ahora además les mandan las tareas también por los medios estos, pero sí estimularles la lectura y meterse también uno como profesor en la lectura. Hay que empujar mucho los programas de lectura. Gracias. La segunda pregunta, hoy lastimosamente los jóvenes que llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, y la vagancia lleva al vicio y es lo que tenemos hoy en día en las calles de Costa Rica. En su experiencia universitaria y profesional, ¿en qué cree usted que estamos fallando hoy en día en la educación universitaria? Yo creo que estamos fallando en la educación como sistema de pies a cabeza y comenzando en la escuela primaria. Si uno lee el cuarto informe del estado de la educación y la acogida que le dio el Ministerio de Educación que por ahí anda, entonces, ahí se da uno cuenta de que el fallo viene desde el origen. Hay que hacer levantar toda la estructura de la educación desde el preescolar. Bueno, yo es que me empecé en la primaria, pues cuando yo fui no había nada, entrábamos de una vez al primer grado. Pero ahora hay un montón de pres. Bueno, en ese montón de pres, ahí hay que empezar. Ahí hay que empezar con los juegos, ahí hay que empezar
el levantarle el interés a los jóvenes, los chiquitines, para que luego vayan desarrollándose. La escuela primaria es fundamental, Sandra. La escuela primaria es fundamental. Es que vos no podés esperar que lleguen a tu aula sin saber leer y escribir. Y eso viene de la primaria y luego de la secundaria. Entonces, es todo un esfuerzo nacional. Por eso es que a mí me da tanta cólera que se haga un esfuerzo como el cuarto informe del Estado de la Nación y se digan de la educación y se digan las cosas que se dicen y a nadie en el gobierno le importe. Me da mucha cólera, perdóname. Yo sigo teniendo mucha capacidad para indignarme y eso que está pasando con la educación me indigna profundamente, porque no es culpa de los muchachos ni las muchachas, viene del fondo. Sí. Sí, señora. Bueno, eso se lo decía yo a los jóvenes, así rápidamente, les decía que porque habían quitado toda la literatura universal que usted y yo leímos en el colegio, pues en mentes vacías, más rápido es poderlos moldear y Claro. lastimosamente quien está moldeando el cerebro de estos jóvenes es el celular. Pero bueno, muchas gracias y a los jóvenes que están presentes les digo, aprovechen a esta señora y hagan todas las preguntas. Ojalá supieran quién es doña Elizabeth Odio. Muchas gracias, doña Elizabeth. Gracias, Ana, sí lo saben, no nos vuelvan a contar, sí lo saben. Abre. Muchísimas gracias. Voy a permitir una última pregunta de mi querida colega Paola y cerramos la sesión ahí, así que espero que esté bien, doña Elizabeth. Un último comentario, pregunta. Está bien, tu mamá no preguntó nada. No, por ahí anda. Hola, ¿cómo está, doña Elizabeth? Mi nombre es Paola Rojas, soy académica de Liberia, soy abogada, entonces claramente sé quién es usted, eso es todo un referente para cualquier abogado de Costa Rica. Cuando usted hablaba de las redes sociales, yo creo que lo único que han fomentado es la cultura de violencia que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera que usted nos dijera si usted cree que estas redes sociales se deberían al menos normar, porque recuerde que ya han habido presidentes y gente que queda como presidente producto de mentiras que se dicen en las redes sociales. Y lo otro, tal vez como un último comentario, es cómo combatir esa violencia si yo nunca lo veo, pero tenemos violencia de nuestras principales autoridades, no solo y más hacia las mujeres de una manera despectiva que nos tratan, aunque trabajen con ellos. ¿Cómo combatir esa misma violencia si esto es lo que se ve en nuestras autoridades? Y tal vez lo peor es que muchas veces está toda esta violencia producto del cansancio que tiene la población de tantos años de partidos políticos que tal vez no cumplieron o cualquier cosa, pero estamos llegando a un punto que, por ejemplo, yo ayer decía, pero todo lo que plantea ese señor no se puede hacer. Y uno legalmente les explica, yo les he explicado muchas veces a mis alumnos de cosas que no se pueden, porque no están constitucionalmente permitidas, pero la gente cree que es posible. La gente no entiendo cómo cree tantas mentiras que hablan, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros combatir esa cultura, digamos, porque yo digo, son nuestros estudiantes universitarios. Ahora gente que no tiene ni siquiera acceso a, como usted dice, a leer y escribir bien. No sé, vieras que yo sí estoy muy preocupada como país hacia dónde vamos. No, sí, por supuesto, todos estamos muy preocupados, Paula. Todos estamos muy preocupados y por eso yo he insistido tantísimo en la importancia de replantear todo lo que tiene que ver con la educación. Las redes sociales, yo no te tengo ninguna receta porque creo que eso es parte de la responsabilidad de cada quien. Por eso decía yo que en la Declaración Universal, cuando estudien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se queden solo en el capítulo de los derechos, pasen también al capítulo de las responsabilidades. Hay todo un capítulo de responsabilidades que como seres humanos tenemos
para con nosotros mismos y para con los demás. Somos responsables de nosotros mismos y somos responsables de los demás. Y eso es algo de lo que se ha perdido y lo que hay que recuperar. Las mentiras hay que combatirlas con verdades. Las mentiras hay que contestar y decir, no, mire, esto no es así, no es como usted lo está diciendo, es de esta otra manera. Es difícil, en estos momentos hay gentes que están muy empeñadas en que las cosas salgan mal, pero tenemos que seguir luchando para que las cosas salgan bien. Y una cosa que sí te diré, Paula, las mujeres tenemos que seguir organizándonos. Las mujeres tenemos que seguir organizadas. Las mujeres tenemos que juntarnos siempre. Las mujeres no podemos dejar que otros vengan aquí a resolvernos los problemas. Hay que levantarse, como se levantaron las diputadas, como se están levantando las diputadas. Sí, somos. Aquí también, vea señora, aquí damos otros y usted nos respeta. Y si no nos respeta, lárguese. Es que no hay Dios, ¿verdad? Entonces, y así lo están haciendo. Así lo están haciendo. No hay que pendejarse. Lo que no hay que hacer es echarse para atrás y decir que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Hay que juntarse y hay que hacer lo que yo le decía a Jefferson, que me preguntaba, sí, júntense, reúnanse, discutan, analicen, grupos de estudios de los que se hacían antes, cuando yo estudiaba, hacíamos grupos de estudios y todo eso va formando una nueva cultura, que es hacia lo que tenemos que ir, hacia una nueva cultura. Pero claro, necesitamos que cambien algunas cosas. Pero hay que trabajar para que cambien, ¿verdad? No hay que simplemente quedarse diciendo que tienen que cambiar. Hay que trabajar para que cambien. Bueno, doña Lauren, estamos. Muchísimas gracias, doña Elizabeth. Le agradezco un montón, por favor. Un aplauso para doña Elizabeth. Ha sido un gran honor tenerla aquí presente y definitivamente pues una inspiradora, una voz inspiradora para todos nosotros. Es el recordatorio que hay que mantenernos optimistas. Usted ha estado frente a casos de tragedias inmencionables, has trabajado con víctimas, has visto el odio de cerca y seguís optimista y seguís pues incitando a todos nosotros y a nuestros jóvenes más que nada a que pues luchemos por el bien, luchemos por los derechos humanos, luchemos para la paz. Así que muchas gracias, doña Elizabeth, y ha sido todo un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy, muy bien. Hasta luego. Igual, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.